Vivimos en un mundo, padre, absolutamente satánico en todas las instituciones. La pregunta es obligada. ¿Dios nos ha abandonado? El divorcio, el matrimonio ya no es para siempre. Ya no tienes que aguantar las tonterías de tu marido, de tu mujer. Ya no hay que morir a uno mismo por bien de los hijos, nada. A cambiar de vida. Luego vino el aborto. No, el aborto primero estaba despenalizado porque habían casos muy terribles, luego se hizo la ley de plazos y ahora es el aborto libre. Porque abortar es un derecho. Sacarte el niño que llevas en tus entrañas por el fruto de una relación sexual, eso es un incordio y tienes todo el derecho a sacártelo, a matarlo. Y luego el colofón, la ideología de género. Al final se trata de que ya no existe naturaleza humana y femenina, sino un batiburrillo de sentimientos que cambian cada día, que te pueden llevar a tomar una decisión definitiva, que es, por ejemplo, cambiarte de sexo y acabar hecho, pobres, muchas veces una piltrafa psicológica. De la Agenda 2030, ¿no? Recuerdo que hace un par de años asistí a una conferencia de un profesor que se había leído las conclusiones del foro de Davos. Y nos decía, para resumir, lo siguiente. Mira, estos tíos han decidido cambiar el modelo productivo y el modelo de convivencia. Y ahora se trata solo de justificar lo que van a hacer. Y eso lo hacen a través de cambios climáticos, desarrollos sostenibles, una nueva alimentación, menos proteínas animales, para que no estés tan bien alimentado y no dures hasta los 80 años, que la palmes antes por anemia. Y después, sobre todo, que la Iglesia se calle la boca y no proponga su proyecto moral. Porque el proyecto moral ya lo proponen ellos. Porque al final, la Agenda 2030 son los nuevos mandamientos de la ley de Davos, de la ley de estos plutócratas, que quieren acabar con nosotros en el fondo. Hemos dejado al pueblo de Dios en manos del gobierno, de un gobierno formado por verdaderos inútiles, cuando no sinvergüenzas y hasta canallas. Ahí tienes a la ministra de Igualdad diciendo que los menores pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, con la única condición de su consentimiento, para realizar un experimento con aquel acelerador de protones que está en Ginebra, para ver si conseguían esa materia inmortal. Están interesadísimos los tíos en no morirse. Tú sí que te tienes que morir, ellos no. Por eso quieren reducir el mundo a 500 millones de habitantes. Que gobiernan la línea de la Iglesia, en este caso hay dos papas, no sé cómo funciona a nivel de arzobispos, también han sido secuestrados por estas élites. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden y se deben y se van a hacer realidad. Hoy estamos con un guerrero de luz, un ejemplo, un auténtico pastor. La verdad es que la primera entrevista ha causado furor, tanto los que me veis en Twitch como los que estáis en YouTube. Y al final, como se suele decir, la verdad nos hará libres, ¿no? Si tenemos guerreros a nuestro lado del nivel del Padre Custodio Ballester, seguro que se puede ver la luz. Padre Custodio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de verte de nuevo y a todos tus seguidores también. Casi 200.000 en YouTube y casi 10.000 en Twitch, así que muchas personas que albergan soluciones y sobre todo entender un poquito qué está pasando. En cualquier caso, sí que me gustaría, por si hay alguien nuevo, siempre hay personas nuevas que llegan y llegan a cada entrevista más personas. Si nos puedes hacer, padre, una breve presentación, lo que quieres contar de ti, personal, profesionalmente, y después ya sí que avanzamos tratamos contenidos. Bueno, pues soy el padre Custodio Ballester, soy sacerdote desde hace 25 años, aquí en Barcelona. Estuve 14 años de párroco en la Inmaculada de Hospitalet de Llobregat, hasta que la alcaldesa de Hospitalet, Núria Marín, que aspira a ser la episcopa del municipio, consiguió que el obispo de Barcelona me diera un año sabático para estudiar, porque no le gustaban las procesiones que hacía con los veteranos de la Legión por la calle.
En fin, ahora tengo un nombramiento de coadjutor en una parroquia periférica, pero bueno, es tan periférica que bueno, voy el domingo a confesar y luego durante la semana digo misa en una parroquia más céntrica, en Barcelona, la parroquia de un sacerdote amigo, Santa Teresita del Niño Jesús, todos los días a las 10 de la mañana, en catalán precisamente. Pero bueno, estoy contento porque puedo ejercer mi sacerdocio y tratar con las ovejas del rebaño, que de eso se trata al final. Poder decir la misa, confesar, predicar la palabra de Dios y atender las consultas, la gente que viene a explicarte algo que solo el sacerdote puede escuchar. Padre, vamos con temas, aunque sea, repetiremos muy por encima, tampoco tanto en profundidad algunos de los temas tratados en la primera entrevista, pero al fin y al cabo, bueno, no es lo mismo el contexto de la primera entrevista que el contexto de ahora. Hemos vivido en este 2020 un secuestro de nuestros derechos y nuestras libertades a nivel individual, a nivel colectivo. La Iglesia también se han pasado... Se ha dejado secuestrar. ¿Por quién? Por el gobierno, por los plutócratas que dirigen el mundo. El gobierno, si no se había metido con nosotros en nada, no había dicho nada de la Iglesia en ningún momento. Fueron los obispos que se adelantaron a decirles que ellos se adelantaron a cerrar, cuando el gobierno no había dicho absolutamente nada. Cerraron el culto, dejaron las iglesias abiertas, pero sin culto, que eso es como cerrar, y números clausos en las iglesias. Pero eso fue por culpa nuestra. El gobierno no se había metido en nada. En fin, que quedamos como gagancho en Almagro, así de claro. ¿Para ti qué es lo peor que se ha vivido en estos 2 últimos años? Porque han pasado bastantes cosas en muchas líneas y tengo la sensación de que no para de subirse el nivel, de que el 2020 fue una excusa para seguir apretándonos y llevándonos hacia el acantilado como borregos. Y parece que no hay ningún pastor que elija otro camino. ¿Para ti qué es lo peor que hemos vivido en estos años, padre? Pues esto mismo que tú dices, la falta de liderazgo. Lo que puede hacer el gobierno, lo que puede hacer la Unión Europea, esta gente, yo no puedo evitarlo, pero sí que he de ejercer el liderazgo que me toca como pastor, como sacerdote. Un obispo, un cardenal también tiene que ejercerlo. Y ha faltado ese liderazgo. Hemos dejado al pueblo de Dios en manos del gobierno, de un gobierno formado por verdaderos inútiles, cuando no sinvergüenzas y hasta canallas. Ahí tienes a la ministra de Igualdad diciendo que los menores pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, con la única condición de su consentimiento, pero para el resto de los mortales es un derecho de la infancia si ellos quieren, hombre, por favor. Y al final la respuesta de la Iglesia ha sido la del secretario general de la Conferencia Episcopal, negando que la ministra había dicho lo que había dicho. No, yo no creo que la ministra haya dicho que los menores puedan tener relaciones sexuales. Hombre, por favor, que el español que usted habla es el mismo que hablo yo y ella. No me haga creer que los burros vuelan porque tengo ojos en la cara y oídos. Hombre, por favor. ¿Por qué nos han tomado por tontos de lava? Falta ese liderazgo para anunciar la verdad y denunciar el error. Eso es el liderazgo. Y para estar dispuesto a jugársela por el rebaño, a que me quite la subvención, a que se enfade la ministra, a que me amenace con algo, hombre. Eso es ser pastor del pueblo de Dios, defenderlo de los lobos. En fin. Ahora profundizaremos en temas. Yo quisiera hacer padre algún tipo de profundidad, ¿no? Porque al fin y al cabo las cosas parece que pasan, porque ocurren, pero quizás no. La Iglesia lleva muchos años, si no décadas y si no siglos, absolutamente en caída libre por denostar su imagen. Es decir, ha habido un objetivo de denostar constantemente la imagen de la Iglesia, de lo que contribuye, de lo que aporta. Yo quisiera saber cuál es tu punto de vista, cómo lo sientes tú, cómo se está denostando, cómo está perdiendo legitimidad la Iglesia y hacia dónde va, porque llegará un momento que la Iglesia será un recuerdo de algo que pasó en el pasado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Si te está gustando la entrevista, pues pulgar arriba, dale like, que es gratis. Y suscríbete, que en YouTube es absolutamente gratis. Y subo entrevistas prácticamente todas las semanas. Si llegamos a un objetivo potente, subo nueva entrevista. Y si llegamos a un objetivo todavía más potente, a este invitado que estás viendo, le vuelvo a traer a este canal. Venga, suscríbete y dale like. Y te dejo con la entrevista. Disfruta de los contenidos que son absolutamente en YouTube gratis. Con un solo objetivo, que es vibrar alto y despertar. ¿Estás dormido o estás despierto? Lo comprobaremos. Mira, ciertamente en estos últimos tiempos, desde el año 2001, que empezó aquella gran campaña para denigrar a la Iglesia por esos sacerdotes que durante tiempo habían estado abusando de menores, que no deja de ser una ínfima minoría. Aquí en España, en la investigación que hace el Bucet Cremades, se juega con un 3%, de que un 3% de los sacerdotes podían haber estado implicados en casos de estos. Pero en Roma hablan del 5%. Es decir, que un pecado que se da en todos los estamentos de la sociedad, en todos los estamentos, sobre todo en las familias, se focalizó en la Iglesia con la única intención de desprestigiarla y quitar la autoridad y, sobre todo, apartarnos a los sacerdotes de los niños y de los jóvenes, que nos convirtiéramos en verdaderos ogros y que los chicos ya no quisieran estar con nosotros. Y esto en gran parte lo han conseguido porque los pastores, los obispos, no han enfocado bien el tema. Porque el problema de la pederastia en el clero, en otros estamentos, no lo sé, pero en el clero, es un problema de homosexualidad. La mayor parte de los abusos por padres sacerdotes son con personas del mismo sexo. Este es el problema, que durante mucho tiempo en los seminarios donde se forman los futuros sacerdotes se ha hecho mucho la manga ancha en los temas morales. No, este hombre parece un poquito, tiene una tendencia, pero lo ha superado porque tiene muchas cualidades, es muy estudioso y poco a poco ha habido un porcentaje mínimo, pero ha existido, de sacerdotes con problemas afectivos, con una sexualidad desviada, que han acabado dando problemas a la larga. Ese es el problema. Y cuando ha surgido, cuando han puesto el acelerón, cuando han focalizado sobre nosotros, no hemos sabido dar una palabra verdadera, una palabra de verdad. ¿Que hay pecado en la Iglesia? Lo hay. Y los hay de muchos tipos. Ahora, a los abusadores, a los sacerdotes pervertidos, hay que darles de comer aparte y ciertamente perseguirles. Eso el derecho canónico, la ley de la Iglesia, siempre había tenido medios para hacerlo. Lo que pasa es que los obispos se excusaban delante del Papa cuando les pidió cuentas diciendo que el derecho canónico era tan garantista que impedía profesar y condenar. Eso es una soberana memez. Pero claro, ahí tenemos al pobre Benedicto XVI, que de teología sabía mucho, pero de derecho canónico nada, que suprimió los cánones que prohíben condenar a un sacerdote a una pena perpetua, como ese charro del sacerdocio, sin un proceso canónico, sin un juicio, con juez, testigos y abogados. Entonces se están echando a sacerdotes acusados por un mero procedimiento administrativo, que no supone la inocencia sino la culpabilidad. Un proceso administrativo es como una multa, que supone la culpabilidad. Entonces han habido bastantes injusticias porque el clero está indefenso delante de una calumnia. Y calumnias las hay. Hay el caso de un sacerdote peruano que lo acusaron de meter mano a un chico, lo condenaron en primera instancia y lo expulsaron del sacerdocio por procedimiento expreso administrativo. Luego recurrió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo del Perú dictaminó que había sido una calumnia y que el sacerdote era inocente. Presentó los papeles en Roma para que le revocaran la expulsión y todavía está esperando que le contesten. Porque claro, la expulsión tiene la firma del Papa y la firma del Papa es irrevocable. Ahora se crea un problema teológico. El Papa te ha echado irrevocablemente o resulta que había sido calumniado. ¿Qué hacemos con eso? Hombre, aquí hay un problema gravísimo. Nos hemos dejado arrastrar en una vorágine hasta el punto de que hemos convertido el derecho canónico en una filfa.
nos lo hemos cargado. El derecho procesal de la Iglesia se lo han cargado. Y no simplemente en tema de abusos, en cualquier otro delito que pueda existir. Fíjate que hay un canon en el derecho canónico de la Iglesia, el 1499, que dice: lo que no es delito, porque no está tipificado, puede serlo en virtud del escándalo o la gravedad que pueda producir algo en algún momento, según el criterio del obispo. Así como en derecho penal no te pueden condenar a nada, esté tipificado, en el derecho de la Iglesia sí, te pueden condenar algo por algo que no es delito, que ni está tipificado, y te pueden expulsar para siempre. Es decir, que aquí tenemos un galimatías de tomo y lomo. Mira, hemos querido ser más que nadie. ¿Cómo pueden hacer una investigación de supuestos delitos con una antigüedad de 70 años? Pero si en derecho civil hay prescripción, porque cuanto más pasa el tiempo, más difícil es encontrar testigos, más difícil es el testimonio fiable. No lo hace el derecho civil porque prescriben los delitos con el tiempo. Y nosotros investigamos delitos de hace 70 años. ¿Por qué? Porque queremos ser más que nadie. Somos más buenos que el pan. Hemos estado haciendo el tonto durante muchos años, pero ahora vamos a ser más que nadie. Vamos a arrasar con todo. Pero claro, arrasar con todo tiene el peligro de llevarse por delante a los inocentes. Acuérdate de cuando perseguían a los cátaros en el siglo XI, aquella herejía del sur de Francia, que envió el rey de Aragón un ejército capitaneado por el abad de Poblet, y cuando sitiaron la ciudad de Béziers, uno de los oficiales le preguntó al jefe: ¿cómo distinguiremos los que son herejes de los que no lo son? Y el general le dijo: matadlos a todos, Dios conoce a los suyos. Al final es esto: liquidamos a todos, y si hay algún inocente, pero al menos habremos salvado nuestra cara, porque al final no se trata de descubrir realmente la verdad, sino de salvar la cara de los jefes, que no quieren verse involucrados. ¿No? Pero, hombre, esto no puede ser, hay una presunción de inocencia, pueden haber calumnias, no se está defendiendo al sacerdote. A los sacerdotes díscolos, mira, yo recuerdo que hace años se presentó a los sacerdotes de todas las diócesis que teníamos que pedir el certificado del Registro Central de Delitos Sexuales, un certificado negativo para tratar con los jóvenes. Eso lo pidieron también los profesores. Pues mira, yo hablé con el obispo de esto y dice: mire, yo no lo voy a presentar, si usted quiere pedirlo, pídalo, pero yo no lo voy a pedir. No, pero tienes que hacerlo, los profesores, los que están, eso lo hace todo el mundo. Yo digo: mire, usted sabe los sacerdotes que le dan problemas en este sentido. Actúe sobre ellos y déjenos en paz a todos los demás. Y se cayó. Este es el problema. Que se trata de dar fuegos artificiales de cara a la galería, pero no ir decididamente al centro del problema. ¿Qué psicología, qué vida moral, qué vida afectiva tiene el candidato que entra en un seminario para ser sacerdote? ¿Por qué se meten en el sacerdocio? ¿Por qué se meten? Mira, yo recuerdo que una vez hice un test profesional para ser representante vendedor de neumáticos Michelin. Y entonces me hicieron en un centro de test profesionales, me tuvieron 2 horas haciendo test de todo tipo, matemáticos, psicológicos, culturales. Y al final, cuando acabé, me han terminado. Espérese un momento, que le recibirán. Y al cabo de 10 minutos me recibieron en un gran despacho con una mesa, que había un hombre viejecito al fondo, parecía el mago de Oz, y me dijo: mire, mira su test y usted es un vendedor, no destaca como vendedor, está indefinido, no es de los mejores ni de los peores, y está también indefinido porque lo mismo puede vender magdalenas que pantalones, que piezas de recambio, es decir, no está... Pero, escuche, ¿usted alguna vez ha pensado en ser sacerdote? Y le dije: pues sí. Y el hombre suspiró con satisfacción, como diciendo: lo he encontrado. Y me dijo: yo no puedo saber por un test si Dios le llama a ser sacerdote. Lo que sí yo puedo saber por un test es las razones que usted tiene para ser sacerdote. Eso sí que lo puedo saber. Vamos a partir de la base, padre Justo Ballester. ¿Qué razones tienes tú para ser sacerdote? ¿Por qué te hiciste sacerdote? Mira, para ser sacerdote se necesita una salud mínima, una salud para...
si hay un hombre que es paralítico, ha tenido un ictus, una salud mínima para ser sacerdote y la recta intención. ¿Por qué quiero ser sacerdote? Quiero ser sacerdote porque Cristo Jesús ha subido a la cruz y ha muerto para que yo viva. Y viendo al Señor puesto en la cruz, digo lo mismo que San Ignacio de Loyola, ¿qué he hecho por Cristo hasta ahora? ¿Qué estoy haciendo por Jesucristo? Y a partir de ahora, ¿qué estoy dispuesto a hacer por Él? Porque nunca voy a encontrar a nadie que me ame como Jesucristo, que conociendo mis miserias y todos mis pecados, ha muerto para liberarme de ellos. Eso fue algo que me movió mucho. No voy a encontrar nadie en este mundo que me ame como Jesucristo, que conociendo mis pecados, ha subido a la cruz por mí. Eso es lo que me movió a mí. Y luego también me movió una anécdota que viví cuando estaba en el ejército. Yo estuve en la compañía de operaciones especiales y una vez se hizo un ejercicio en una piscina verde, una piscina olímpica verde, porque no limpiaba nunca el agua. Entonces entramos ahí vestidos con los fusiles, las mochilas, y uno de los soldados perdió el fusil en el fondo de la piscina, 3 metros de profundidad. Y el capitán, que estaba afuera, digo, pica para adentro y sácala. Todos estábamos contemplándolo alrededor de la piscina, mojados todos, pero mirando qué pasaba. Y aquel soldado picó 2 o 3 veces y al final ya el tío se ahogaba. Tosía. Y el capitán dijo, todo lo tengo que hacer yo. Y el tío se tiró de cabeza a la piscina. En ese momento, el sargento nos dijo, el capitán está en la piscina, todos a la piscina. Y nos tiramos todos porque el capitán estaba dentro. Y entonces yo luego pensé, si por este tío, que no ha hecho nada por mí, que lo único que ha hecho es fastidiarme durante toda la mili, yo me tiré en aquella piscina sucia, ¿qué no voy a hacer por Jesucristo, que lo ha dado todo por mí antes de que yo hiciese nada? En fin, mira, estos son los motivos profundos que me movieron. Padre Custodio Ballester, ¿el sacerdocio es una solución o un camino? Es decir, uno se mete al sacerdocio porque no encuentra su camino en su vida y al no encontrar muchas paredes en su vida, en sus caminos, en muchas calles sin salida, finalmente no tiene otro remedio que entrar al sacerdocio. ¿O el sacerdocio es algo más espiritual, más divino, más intrínseco, más metafísico, que no se puede entender y cuando, como se suele decir, recibes la llamada de Dios, no tienes más remedio que seguir ese camino? ¿Solución o camino? Mira, tendría que ser un camino de santificación, es decir, transformarnos poco a poco a imagen de Cristo, que es justicia, el bien y la santidad verdaderas. Jesucristo pasó por el mundo haciendo el bien, renunciando a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Por tanto, el sacerdocio es un camino que me tiene que llevar a encontrarme a mí y a mi rebaño con el Señor el día que nos llame. Ahora hay un porcentaje de personas que entran como solución, un porcentaje que hoy en día es menor que en otras épocas. Claro, una solución hace 100 años era que la única manera que tenían de estudiar los pobres era meterse en el seminario. Entonces, entraban por un motivo espúreo y había un porcentaje grande que reformaba su intención y se hacían sacerdotes porque verdaderamente encontraban allí su vocación. Pero claro, había otro porcentaje que quedaba por el camino y otros que, sobre todo después del Vaticano II, se hundieron porque estaban por los motivos equivocados, ¿no? También es verdad que se entraba muy joven, se entraba con 10 años. Las vocaciones tardías eran excepción. Habían seminarios especiales para los adultos. En el seminario tienes que entrar con 10 años. Entonces, claro, uno podía enseguida pensar que no tenía la experiencia del mundo para decidir con ecuanimidad. Uno que no ha tenido novia, que no ha conocido el amor humano, pues puede llegar a pensar que no es ese su camino, que se hizo sacerdote porque no conocía al otro. Pero hoy en día yo diría que en general hay buena intención. Pero siempre hay un porcentaje que es una solución. Mira, por ejemplo, y sin ánimo de criticar a nadie, pero, a ver, en el ejército, por ejemplo,
que hasta ahora solo habían hombres, había un porcentaje de gente que se metía porque le gustaban los hombres. Y en el sacerdocio, que también solo hay hombres, había un porcentaje que se metían precisamente porque tenían un problema afectivo y rodeados de hombres, pues podía quedar más disimulado. Esto siempre hay un pequeño porcentaje de gente que se entra con mala intención, con una intención desviada, pero para eso está el seminario, para eso están el rector y los superiores del seminario que tienen que discernir y conocer a la persona que tienen delante. Lo que pasa es que a veces el seminario se convierte en un medio de promoción para el rector. Entonces es como aquellas chicas que no son muy guapas y se rodean de chicas más feas que ellas para poder resaltar. Pues a veces en el seminario pasa lo mismo. El rector, para poder resaltar, se rodea de incompetentes y allí pues se filtra cada uno que te quedas de piedra. Y esto es un problema porque el seminario está precisamente para eso, para filtrar los candidatos y que los que sean ordenados sacerdotes sean hombres psicológicamente y afectivamente normales, que serán tan pecadores como los demás. Pero oye, cuando hay pecado, hay confesión. Cuando hay pecado, hay misericordia. Y si hay arrepentimiento, encuentras el abrazo del Señor. Porque el que se hace cura no es porque sea más bueno que los demás, sino porque el Señor lo ha llamado. Yo tengo amigos que si hubieran sido sacerdotes, hubieran sido mucho mejores sacerdotes que yo, porque son más piadosos, porque rezan más, pero el Señor me llamó a mí a ser sacerdote y no a ellos. Es decir, que hemos de vivir con esa humildad de aquel que se sabe elegido sin merecerlo. El Señor ha querido que yo fuera sacerdote y yo estoy seguro de ello, porque durante los 8 años de seminario metí el pie en todas las minas que podían haber. Me dice un compañero, no dudes de que el Señor quería que fuese sacerdote, porque estuviste a punto de que te echaran 1000 veces. Porque siempre he tenido tendencia a decir las cosas tal como las pienso. Y por eso te traigo aquí. El precio que tiene que pagar un sacerdote no es muy alto en la línea, al menos que se establece sobre el tema de tener relaciones sexuales o contraer matrimonio o tener... no es un precio demasiado alto que hay que pagar. ¿No es un poco ir en contra natura del cuerpo humano, de sus instintos más naturales? Bueno, eso se lo plantearon los discípulos al propio Jesucristo cuando le preguntan si es lícito a un hombre divorciarse de su mujer. El Señor les dice, eso os lo dejó hacer Moisés por vuestra dureza de corazón, pero al principio no fue así. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separará el hombre. Por tanto, el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Entonces Pedro le dice, hombre, si esta es la situación del hombre con respecto a la mujer, no trae a cuenta casarse. Claro, si tengo que aguantar una incondicionalmente toda la vida, no trae a cuenta casarse, le dice Pedro. Y él dice, mira, no todos comprenden eso, porque hay eunucos que nacieron así, tarados físicamente, otros que los hicieron los hombres, pero hay otros que se hacen eunucos a sí mismos, en sentido metafórico, por el reino de los cielos. El que pueda entenderlo, que lo entienda. Es decir, que el celibato es condición sine qua non para ser sacerdote en el rito latino. Es decir, que en tu vocación sacerdotal está esta entrega del todo al Señor. Es decir, el Señor, como dicen los sudamericanos, me ha jalado. El Señor me ha abducido. Yo fuera de Jesucristo no puedo amar a nadie más. Yo no puedo compartir ese amor con Jesucristo. Yo por amor a Jesucristo me entrego a mi misión sacerdotal. Pero esa llamada que el Señor te hace, ese ver que Cristo está por ti en la cruz, que ha destruido el pecado y la muerte para que tú seas libre, y lo ha hecho porque te ama, porque quiere tu bien. Eso es una experiencia tan fuerte que el celibato no es un problema. No es un problema. Hombre, es un pecado que podemos tener todos, porque la castidad no está en la naturaleza de las personas. Es un don sobrenatural y hay que pedirlo en la oración. Y cuando uno no vive la castidad porque peca, ha de recurrir inmediatamente a la confesión para volver a empezar.
Uno no puede vivir en sus pecados, tiene que salir de ellos. Fíjate que me explicaba un vicario general, un sacerdote muy sabio, ya murió, me hablaba de un caso de un sacerdote que acabó casándose. Dejó el sacerdocio y se acabó casando. Entonces me dijo, mira, lo que hubiera podido solucionarse con una confesión se solucionó con una boda. Es decir que, mira, pero el hecho de estar casados, si tus seguidores, los que están casados, yo les preguntaría, ¿el hecho de estar casado os ha evitado las tentaciones contra la castidad? ¿Os ha solucionado el problema de las tentaciones de mirar a otras mujeres? Esas tentaciones las tenemos todos. Un hombre casado, mira, yo renuncio a todas las mujeres. Y un hombre casado renuncia a todas menos a la suya. Por tanto, la diferencia no es tan grande. Es muy buena la metáfora. Yo quisiera saber en tiempos de guerra, en tiempos que vivimos a día de hoy, Padre Custodio de Ballester, cuán de importante y sobre todo para usted, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Mira, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, si confiesas con los labios que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Porque por la profesión de los labios el Señor nos hace justos y por la fe del corazón nos da la salvación. La fe es a la vez un don de Dios, algo que te da el Señor, y a la vez la respuesta libre del hombre que se entrega a esa gracia, que acepta ese regalo, ese don. Y ese don de la fe viene por la predicación, no por la sabiduría humana, sino por la estupidez y desamparo de la predicación. Y para que se escuche el anuncio del Evangelio, tienen que ser enviados esos predicadores. La fe viene de la predicación. Y si los curas predicamos mal, nos dedicamos a hablar de lugares comunes, nos dedicamos a hablar desde la sinceridad del que es un amigo fenomenal, así nos surge la fe. La fe surge porque hacemos nuestras las palabras del Evangelio, las palabras del apóstol Pablo, y partimos el pan como el Señor a los discípulos de Maús. Esa palabra que habéis escuchado significa esto y se aplica de tal manera a vuestra vida de hoy en día. Y entonces la fe surge escuchando la palabra y escuchando la predicación. Si se prepara la predicación, claro, porque si sales a predicar así, a ver qué sale. No. Tienes que mirarte las lecturas, tienes que mirar también un buen exégeta, un buen comentador del Evangelio, para que tú con esa gente concreta que tienes puedas dar una palabra que les sirva, que les fortalezca, que les consuele, que aumente su confianza en Dios. Porque aquí, mira, la última palabra no la tienen los plutócratas de la Agenda 2030. La última palabra la tiene Jesucristo, que ha resucitado de los muertos y vendrá un día a juzgarnos a nosotros, pobres desgraciados, pero también a ellos. Por eso tienen tanto interés que no haya ninguna instancia que pueda juzgar su mala conducta, que tendría que ser la Iglesia en la persona de sus pastores. Vivimos en un mundo, Padre, absolutamente satánico en todas las instituciones. La pregunta es obligada. ¿Dios nos ha abandonado? No. Nosotros hemos abandonado al Señor. Nosotros somos los que nos apartamos. Y mira, este abandono no ha sido casual. Ha sido un abandono inducido por el poder. Hubo una época, la época del franquismo, perdón, esa época del franquismo en que socialmente la Iglesia tenía un papel potentísimo. La Iglesia establecía el proyecto moral de la gente. Ciertamente siempre habían abusos, habían pecados, adulterios, violaciones, abusos, siempre los hubieron, pero la conciencia social era que eso era un pecado y estaba mal, y había que apartar a esa gente. Pero claro, cuando la democracia liberal es el sistema político de España, había que desprestigiar la única instancia que
proponía un proyecto moral diferente del poder, que era la Iglesia. Entonces, durante muchísimos años han intentado desprestigiar y denigrar a la Iglesia. Lo primero que se hizo fue aquello que dice el Salmo. Se corrompieron cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. Es decir, la corrupción viene por obrar el mal. Y se incitó a la gente a hacer mal. Primero vino el divorcio. El matrimonio ya no es para siempre. Ya no tienes que aguantar las tonterías de tu marido, de tu mujer. Ya no hay que morir a uno mismo por bien de los hijos, nada. A cambiar de vida. Luego vino el aborto. No, el aborto primero estaba despenalizado porque habían casos muy terribles, luego se hizo la ley de plazos y ahora es el aborto libre. Porque abortar es un derecho. Sacarte el niño que llevas en tus entrañas por el fruto de una relación sexual, eso es un incordio y tienes todo el derecho a sacártelo, a matarlo. Y luego el colofón, la ideología de género. Al final se trata de que ya no existe naturaleza humana y femenina, sino un batiburrillo de sentimientos que cambian cada día, que te pueden llevar a tomar una decisión definitiva, que es, por ejemplo, cambiarte de sexo y acabar hecho, pobres, muchas veces una piltrafa psicológica. Es decir, el hecho de que cuando la gente obra el mal y eso se incita desde el poder político, al final la gente queda completamente destrozada y sin ese padre del hijo pródigo al que puedes volver para que te perdone, porque eso lo ha arrancado del corazón de la gente, entonces ¿qué te queda? Pues te queda la tristeza infinita y recurrir al psicoanalista. Porque al final, la gente, ¿por qué está triste? Pues por el mal que les han hecho y por el mal que han hecho ellos, o por el bien que dejaron de hacer. Y eso no lo cura un psicólogo ni un psiquiatra. Eso al final es como una oclusión intestinal. Si no puedes tener el intestino regulado, al final o te abren o te mueres. Pues mira, la confesión de los pecados sirve para eso, para reconocer mi culpa y dejar de echar la culpa al prójimo y decir, soy yo el que he metido la pata. Ten compasión de mí porque soy un pecador. Y entonces escuchamos la voz del Señor en la voz del sacerdote que dice, yo te absuelvo de tus pecados. Es decir, lo que has hecho hasta ahora ya no existe. Solo existo yo que te perdono. Eso es lo que renueva nuestro corazón manchado. Todas las culpas que se acumulan, el mal que te hacen, el mal que tú has hecho. Necesitamos que nos abrace la misericordia del Señor y empezar una vida nueva todas las semanas, todos los meses. Porque esa es la frecuencia mínima en general. Un mes, 2 meses, en fin. Pues mira, se trata de eso. De que no nos ha abandonado el Señor. Lo abandonamos nosotros. Porque en medio de la más completa destrucción, si estás de la mano del Señor, no te lastimas. Porque se trata al final de eso, de vivir como un hombre verdaderamente libre. Oye, un tío que está esclavizado de sus vicios, aunque viva en una democracia, es un esclavo. Pero tú puedes ser libre en un campo de concentración porque tienes tu confianza puesta en el Señor. Al hilo de un poco de lo que estamos hablando y sobre todo de las fechas en las que estamos para el Custodio de Esther, quisiera que habláramos un poquito del Día de la Hispanidad. Sí. Se habla mucho de la historia negra de España, de cómo supuestamente España fue a no sé qué países a colonizarlos, a esclavizarlos, a matarlos, pero desde un punto de vista eclesiástico, evangelista, era otro objetivo, ¿no? Era evangelizarlos, culturizarlos, darles que aprendieran a leer, escribir, creer en Dios, civilizarlos, no lo sé. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a un poquito la historia negra de España? Porque yo no sé qué opinas tú, no sé cómo de patriota eres. Lo que sí sé es que yo creo que España es de los poquitos países que sacas tu bandera de España y te hablan, te dicen de todo, ¿no? Eres un facha. Aquí sacas la bandera de Estados Unidos en Estados Unidos y eres un patriota. La de Francia, madre, la marsellesa, di que sí, un buen francés. Ahora bien, tú sacas la de España y eres un facha y te empiezan a contar cosas, ¿no? De cómo la historia negra de España y lo malos que somos en general. Yo no lo sé. ¿Qué opinas un poquito de la historia negra de España, el papel que ha tenido la Iglesia en nuestra hispanidad, en nuestras raíces, un poquito en lo que hemos vivido, padre? Bueno, que el balance general es absolutamente positivo.
Que hubieron abusos, los hubieron, pero esos abusos siempre fueron una excepción. Hubieron muchas excepciones en esa gran obra de evangelización y de promoción de los pueblos indígenas que hizo España a través del anuncio del Evangelio. Hubieron muchas excepciones y hubieron muchos sinvergüenzas, pero no dejaron de ser nunca excepciones. Los monarcas españoles siempre consideraron a los indígenas de América como súbditos de la corona y no como esclavos. Otra cosa fue el tráfico de esclavos negros. Como no podían esclavizar oficialmente a los indígenas americanos, empezaron a traer esclavos de África. Y entonces Colombia, Venezuela, señalaron de esclavos negros, a los que no se consideraba humanos, hasta que San Pedro Claver en Cartagena de Indias, desobedeciendo a sus superiores, iba a los barcos negreros a asistir a los negros y los bautizaba. Y una vez bautizados, les daba salvoconducto para que no los machacaran, para que no los hicieran esclavos. Por eso fue perseguidísimo. Se las hicieron pasar canutas, pero con el paso del tiempo se reconoció la calidad humana también de esos esclavos negros que venían a las Indias. Es decir, que la leyenda negra, mira, es que es tan burda, tan absolutamente estúpida. Y los pueblos indígenas de Sudamérica existen todos todavía. Y si no existen es porque están mezclados. Hay un mestizaje absolutamente general. En Estados Unidos el mestizaje es ridículo. Se dedicaron a exterminar, a machacar, a destruir las culturas indias. Y los pocos que quedaron los metieron en reservas. En Sudamérica no hay reservas, porque los pueblos estamos mezclados. Porque los españoles consideraron siempre personas iguales suyos a esos que tenían delante. Que hubieron excepciones, que hubieron sinvergüenzas. Ahí está Bartolomé de las Casas, que se dedicó a denunciar los abusos. Y le respetaron y presentó memorándums y persiguieron a los infractores. Es decir, ahí tienes la escuela de Salamanca con aquellos grandes moralistas haciendo inmensos tratados sobre cómo había que tratar humanamente y cristianamente a los indígenas de América. Es decir, que el balance es absolutamente positivo. Y te voy a decir más. La aparición de la Virgen de Guadalupe a los 100 años del descubrimiento de América hizo más por la evangelización de América que hasta esos buenos misioneros que iban. Aquellos indios vieron reflejada su cultura, su ser, en aquella mujer que se presentaba como una indígena y como madre de todos, como madre de su Salvador. Por eso la devoción a la Virgen Santísima en América Latina ha preservado a esos países de la invasión protestante. Porque cuando oyen hablar mal de la Virgen Santísima, les pegan una patada en el trasero y los echan. Sí que no quiero dejar escapar tratar ciertos temas. Yo siempre me he hecho una pregunta y me gustaría saber un poquito tu respuesta en esta línea. Como te decía, incido en el tema de nuevo, lo que estamos viendo, lo que parece que estamos secuestrados, que el mundo está dirigido por satánicos. Yo quisiera saber, porque al fin y al cabo, aquí se habla del despertar, ¿no? Hay gente que está dormida, hay gente que está abriendo los ojos respecto a estas mentiras que estamos viviendo, pero en cualquier caso, en esta línea están pasando cosas muy deleznables y se está poniendo a prueba al ser humano. Estos seres humanos pecadores, vamos a decirlo de esta manera, cuando en algún momento tengan que ir al cielo, ¿van a ir al cielo? ¿O tú crees que habrá un juicio para ellos? Me refiero a esta gente satánica, la que está dirigiendo este planeta. ¿Irán al infierno o cómo funciona esto? Bueno, mira, habrá un juicio para todos. Dice San Pablo, los que hayan obrado el bien resucitarán para la gloria y la felicidad eterna. Los que hayan hecho el mal resucitarán para perderse. Ciertamente, cuando uno muere, tenemos un alma espiritual y esa alma recibe un juicio inmediato de Dios por sus obras. Pero cuando el mundo acabe y Cristo venga con poder y gloria, resucitarán todos, los buenos y los malos, y será un destino muy diferente para el que ha obrado el bien, para el que ha hecho la iniquidad.
Es decir, que ciertamente después de la muerte existe un juicio y después del juicio está la gloria eterna, participar de la alegría de los santos o perderse para siempre. También es verdad que hay ese estado en el que los que han sido salvados tienen que purificarse de sus culpas. Le llamamos el purgatorio, donde el que está salvado se está purificando a través del sufrimiento en ese momento moral para contemplar a Dios un día. Es el purgatorio. Eso se entiende fácilmente cuando imagínate que unos chicos están jugando a fútbol y rompen de un balonazo el escaparate de la tienda de al lado. Y entonces van allí los chicos y dicen, mire, perdone, no queríamos hacerlo, mire, perdónenos. Y dice, mire, no, os perdono, no os guardo rencor. Pero claro, este vidrio hay que repararlo. Entonces veremos cómo lo hacéis. Os ponéis a trabajar, me venís aquí, me limpiáis los otros cristales y poco a poco me lo pagáis, pero hay que repararlo. Ese purgatorio tiene el sentido de reparar esos pecados que, aun perdonados, necesitan ser reconstruidos de alguna manera, ¿no? Pero sí, ciertamente, el juicio para aquellos que no simplemente son ignorantes de la verdad, sino que actúan contra ella, será terrible. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El que siembra para la carne, de la carne recoge destrucción y muerte. El que siembra para el espíritu, del espíritu recogerá vida eterna. Porque de Dios nadie se ríe. Y es terrible caer en las manos del Dios vivo. Por tanto, hay un juicio. Otra cosa es que esos sinvergüenzas quieran pensar que no, que el juicio es el suyo. Mira, me contó un empresario que estuvo en Silicon Valley hace años, que se quedó de piedra con la cantidad de recursos que ponían sobre la mesa estas empresas para realizar un experimento con aquel acelerador de protones que está en Ginebra, para ver si conseguían esa materia inmortal. Están interesadísimos los tíos en no morirse. Tú sí que te tienes que morir, ellos no. Por eso quieren reducir el mundo a 500 millones de habitantes. Y ahí está el tema de la Agenda 2030, ¿no? Recuerdo que hace un par de años asistí a una conferencia de un profesor que se había leído las conclusiones del foro de Davos. Y nos decía, para resumir, lo siguiente. Mira, estos tíos han decidido cambiar el modelo productivo y el modelo de convivencia. Y ahora se trata solo de justificar lo que van a hacer. Y eso lo hacen a través de cambios climáticos, desarrollos sostenibles, una nueva alimentación, menos proteínas animales, para que no estés tan bien alimentado y no dures hasta los 80 años, que la palmes antes por anemia. Y después, sobre todo, que la Iglesia se calle la boca y no proponga su proyecto moral. Porque el proyecto moral ya lo proponen ellos. Porque al final, la Agenda 2030 son los nuevos mandamientos de la ley de Davos, de la ley de estos plutócratas, que quieren acabar con nosotros en el fondo. Te voy a hacer, Padre, la pregunta quizás más compleja. Si no la quieres contestar, no la contestes. Todas las instituciones han sido absolutamente secuestradas. No hay una que no. Y la prueba es lo que hemos vivido fehacientemente estos 2 últimos años, más intrínsecamente, en todas las líneas. Quisiera saber si cada una de las instituciones ha sido secuestrada por unas élites o corporaciones o familias o multinacionales o quien sea, y las instituciones están secuestradas y en su lugar han puesto a unos títeres. Quisiera saber si en la Iglesia ha ocurrido lo mismo. O preguntado de otra manera, los mandatarios, los que gobiernan la línea de la Iglesia, no, en este caso hay 2 papas, no sé cómo funciona a nivel de arzobispos, ¿también han sido secuestrados por estas élites? Bueno, tú me hablas de un secuestro, podríamos decir, no físico, sino moral, ¿no? Claro. Han sido secuestrados. Yo lo que sí que me atrevo a decirte que es que han sido como poco atemorizados. Ellos no son tontos y saben que si predicas el evangelio tal cual,
en este mundo podrido en el que vivimos, habrá un choque de trenes. Y entonces se trata siempre de buscar una vía alternativa para que los trenes no choquen. Pero claro, eso al final llega un momento que tiene como consecuencia que dejamos a nuestros fieles en manos de esta gente. Si no les damos el criterio justo para juzgar las cosas, esta gente se los comerá vivos. Claro, tú lo sabes y tus seguidores, supongo que muchos de ellos también. Para construir este nuevo orden, primero hay que demoler. Se tiene que demoler la nación, la patria, tu misma historia, la cultura, el derecho, la propiedad privada, la religión, las tradiciones, los valores. Y cuando hayan hecho del mundo una escombrería, lo hayan arrasado todo, podrán construir el nuevo hombre. Es decir, que hay una construcción del nuevo hombre destruyéndolo. Y hay una construcción de una nueva sociedad destruyéndola también para construir la suya. Entonces sí que uno tiene la sospecha de que pasa algo. Pero ten en cuenta una cosa, que a la Iglesia la dirige el Espíritu Santo, no la dirigen estos. Es decir, la Iglesia es la esposa de Cristo, nuestra madre. Está por encima de nosotros como el cielo está lejos de la tierra. Acuérdate del Papa aquel que secuestró a Napoleón y se lo llevó a París para que lo coronara emperador y le dijo, destruiré la Iglesia. Y el Papa dijo, lo dudo, nosotros mismos no hemos podido. Es decir, que yo pienso que los católicos, los cristianos, tenemos que tener una gran confianza en el poder de Jesucristo. El poder de la muerte no la podrá destruir. Podemos tener obispos patatas, papas patatas, pero la barca es la barca de Pedro y en medio de la tempestad la barca no se hunde si estás en la barca. Luego el Señor nos pedirá cuentas a todos, pero sí que es cierto que hemos renunciado al liderazgo moral, teológico y religioso. Hemos renunciado a ese liderazgo porque no queremos que nos crucifiquen. Yo diría que como poco hay miedo. Justo no sé si estás al día un poquito de las noticias. Uno de los directivos de una marca bastante conocida de laboratorio de venenos se ha demostrado algo que ya sabíamos. Es como si hubiéramos tenido todas estas personas despiertas, que no sepamos así, una varita mágica de lo que, o una bola mágica de lo que se venía, ¿no? De cómo estos venenos que nos estaban obligando a ponernos eran eso mismo, venenos, ¿no? Ya se ha demostrado, se empieza a abrir la caja de Pandora en esta línea sobre que todo lo que hemos vivido ha sido absolutamente mentira, manipulado y con objetivos, bueno, seguros satánicos, pero en muchas líneas, ¿no? Yo quise saber un poquito qué es lo que opinas sobre esta caja de Pandora que se está abriendo, sobre si va a haber juicios, hablábamos antes de juicios morales, juicios legales, no sé si juicios de Nuremberg porque se ha matado a mucha gente. Estos son datos reales de mortandad. En 2019, 2020 y 2021 han muerto menos gente que en 2022. La vinculación es absolutamente directa. Yo quisiera saber un poquito cuál es tu opinión respecto a estos venenos que nos han hecho, a mí no, pero que han intentado obligar, bueno, en muchos países los han obligado a ponérselos y que nos han presionado hasta la sociedad. ¿Alguien va a pagar esto? Quiero saber un poquito cuál es tu opinión respecto a esta línea y la caja de Pandora que se ha abierto, ¿no? Porque se empieza a saber un poquito la verdad. Bueno, yo pienso que materialmente intentarán taparlo todo, ¿no? Esto es pura mafia. Y tal como está el sistema judicial en España, en todos los países de Europa, los jueces son también personas de carne y hueso y también son blanditos. Si empiezan a presionarles y amenazarles, yo diría que materialmente intentarán taparlo, judicialmente intentarán taparlo. Otra cosa es que tú y yo y millones de personas nos demos cuenta de que fue un experimento genético para ver si podían reducir la población sin una guerra. Se ve que no se ha muerto tanta gente como ellos querían porque el cuerpo humano tiene muchas defensas y es más fuerte de lo que parece, y por eso ha montado otra guerra, ¿no? Entonces, mi opinión es que todo eso va a ser tapado, pero lo más importante es que tú y yo y tantos otros nos demos cuenta de que hemos obrado bien, de que nadie tiene derecho a meternos nada en nuestro cuerpo si nosotros no queremos. Eso es lo que hacían los nazis en Auschwitz. El doctor Mengele, cuando acabó la guerra en el juicio de Nuremberg, hicieron aquella declaración diciendo eso,
que nadie puede obligar a otro a meterse nada en su cuerpo. Y eso se ha hecho en empresas, se ha hecho en seminarios católicos, los han echado. Eso es un pecado gravísimo del que un día darán cuentas a Dios. A ti te pueden echar un seminario porque tengas una novia o porque tengas una vida moral disoluta. Es que ha habido cada cosa y después como un acto moral, como un acto supremo de amor. Mira, el acto de amor es dar de comer al que tiene hambre, de beber al que tiene sed, vestir al desnudo y visitar al enfermo y al que está en la cárcel. Meterte de algo que ha resultado ser una porquería al final, eso, mira, no hay ninguna obligación, ni además hay que rechazarlo de plano. Es que es una cosa, yo recuerdo, mira, mi madre que tiene 86 años, mira, oye, pues en enero pasado tuvo un ataque al corazón y me dijo el médico que tenía las venas obturadísimas. Sí. Gracias a Dios y a toda la gente, científicos y médicos sin miedo que nos avisaron, nos advirtieron, gracias a ellos. Tengo todavía aquí a mi madre conmigo. Está en malas condiciones, pero la tengo conmigo. Sé que hay un tema que te importa muchísimo, que no hemos tocado todavía, y es quizás el tema en el que me gustaría, seguro que lo haces así, en el que te explayas más, es sobre todo el tema del aborto, ¿no? De cómo en los niveles en los que estamos, lo tratamos un poquito en la primera entrevista, lo que ocurre en ciertos lugares, con el permiso incluso de hospitales eclesiásticos, y sobre todo la deriva, ¿no? En la que va de matar, parece que ahora matar niños es algo maravilloso, asesinarlos y ya da igual, ¿no? Sin hablar de todo la oscuridad que tiene lo que se haga con esos fetos, que eso es otro capítulo, esa oscuridad, ¿no? Al final las cosas no pasan porque sí, no solamente hay un plan siniestro para acabar con la especie humana, sino hay también fines económicos o de negocio, tecnología, alimentación, con esos fetos y demás. Pero bueno, quise saber un poquito cuál es tu opinión que a día de hoy sobre lo que pasa en este planeta sobre el tema del aborto. Bueno, el hablar en general del planeta se me hace muy complicado, pero sí que podemos hablar de España, ¿no? De España y un poco de Estados Unidos, que yo también conozco porque estuve allí un par de veces con activistas providas. Recuerda que hace unos años metieron en la cárcel a un activista que se hizo pasar era médico, se hizo pasar por médico en una clínica abortista y escuchó y grabó todas aquellas conversaciones en las que se comerciaba con los restos de los fetos humanos abortados. Se comerciaba, se vendían órganos, se vendían cuerpos enteros. Y claro, ¿eso a quién se vende? Se vende para investigación, para industria. ¿Qué tipo de industria? La industria genética, la industria cosmética. Y condenaron al hombre, condenaron al mensajero. Y aquí en España también hay mucha oscuridad en todo esto. Todas las clínicas abortivas, hay un día de la semana en que va un camión de esos desechos especiales y se los lleva. ¿A dónde? No se sabe. En la clínica Dator, hace unos años, encontraron restos humanos en los containers normales. Pusieron una denuncia al Seprona. El Seprona hizo un expediente para empapelar a los de la clínica Dator y ¿sabes qué hizo el gobierno? Destituyó la dirección del Seprona y la cambió por otra más dócil. Es decir que, no sé cómo decirte, es que decía la Madre Teresa de Calcuta que cuando un país permite el aborto, les está diciendo a sus habitantes que está permitido utilizar la violencia para conseguir sus fines. Cuando una mujer, la mujer que aborta, dice, es la pobre más pobre de todas, porque todo el amor que tenía que dar queda estéril tras la muerte de ese niño. Recuerdo que el cardenal Ratzinger, cuando era cardenal, decía: el crimen del aborto tiene como resultado que millones y millones de personas que tenían que existir no existen. ¿En qué mundo más empobrecido vivimos? Donde querían ver millones de personas que hubieran pensado, soñado, inventado, trabajado, salvado.
y no existen. No existen porque han puesto en tela de juicio la comodidad de unos cuantos. Un hijo es una incomodidad, un hijo es una responsabilidad. Un hijo te chupa la vida, pero dice el Señor, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda porque ama, la ganará para siempre. Como no hemos educado a la gente en el amor de Dios, no se vive la concepción de un hijo como una alegría. Que claro que es mucho mejor que el niño tenga un padre, pero un hijo es una palabra definitiva de Dios sobre esa mujer, sobre ese padre y sobre toda la humanidad. Y el que quiere callar la voz de Dios en esa palabra definitiva que es una nueva vida, se está acarreando una maldición terrible. Es decir que, fíjate que en la Escritura dice en un salmo, decía, profanaron, inmolaron a los demonios sus hijos e hijas, profanaron su tierra con sangre inocente. Este es nuestro mundo, un mundo profanado por la sangre de los inocentes. Este mundo lo mantiene la bondad y la santidad de muchos millones de personas que todavía siguen amando, creyendo y esperando, y confiando no en ningún cura ni en ningún obispo, sino en el poder de Jesucristo, que vendrá un día a poner a cada uno en el lugar que le corresponde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la entrevista? Maravilloso. Yo todas las entrevistas las hago en directo en Twitch. Así que sígueme en Twitch, link en la descripción. Pero me llamo igual eso tanto en todas mis redes sociales, que es Hiperalcón. Si quieres tener una cercanía más con el contenido, sígueme en mi Telegram. Telegram exclusivo para gente despierta. ¿Estás despierto? Lo comprobaremos. En Telegram aviso cuando estoy en directo, aviso qué invitados, porque yo entrevisto prácticamente todos los días por la noche, qué invitados viene cada día. Además subo noticias que están muy censuradas, así que sígueme en mi Telegram y además subo también los vídeos que hago en YouTube. ¿Vale? Entonces, si quieres tener una cercanía más con el contenido y te está gustando, pues sígueme en mi Telegram y en mi canal de Twitch. Venga, te dejo con el final de la entrevista y disfrútalo. Un besito. Vivimos, padre, inequívocamente en la cultura de la muerte. Se fomenta el aborto y también otra de las líneas que se está fomentando muchísimo es el tema de la eutanasia. Tú tienes una madre que ya es mayor. En algunos países, a partir, se quiere, de hecho se está haciendo, a partir de los 60 años, se quiere dar una pastillita opcional, el concepto de no molestes, ya eres muy mayor, no hay dinero para residencias para ti, no hay dinero para cuidarte. Quisiera un poquito que me hablaras de otro concepto fundamental, porque parece que, por eso digo que vivimos en un mundo secuestrado por estas élites satánicas. La cultura de la muerte también en la eutanasia, es decir, en ya avanzadas edades. ¿Qué opinas, padre? Bueno, la cultura de la muerte es la violencia contra el débil, contra el niño, contra el no nacido, contra el enfermo crónico, contra el anciano. Se ceban en los más débiles. Mira, la vida es un don de Dios. Nosotros no tenemos una cuerda para darnos cuerda como un reloj para vivir un día más. Cada latido de nuestro corazón no lo fabricamos nosotros, lo recibimos como un regalo, como un don de Dios. Y es Dios quien decide cuándo vives y cuándo se acaba tu vida. Claro, cuando no hay la referencia al poder de Dios, la eutanasia se convierte en una tentación terrible. ¿Por qué? Porque ataca mi propia comunidad, porque la debilidad del enfermo, la debilidad del anciano, su enfermedad, su dolor, me pone delante de mi propia miseria. Y eso a veces uno no puede resistirlo. Querría apartar de sí mismo ese sufrimiento. Luego buscan la compasión. No es que está sufriendo, no. El sufrimiento verdadero del enfermo crónico, del anciano, es sentirse solo, es sentirse que molesta, es una tentación. No molestan, son nuestros padres, son nuestros abuelos, que ahora hay que limpiarles, que ahora hay que llevarles arriba y abajo. Ellos también nos limpiaron y nos sostuvieron. Que es incómodo, que es desagradable. Bueno, pero en la vida hay cosas desagradables y hay que asumirlas. Y las asumimos por amor a esas personas. No son desconocidos. Son aquellos que nos trajeron a este mundo, que lucharon por nosotros. Y mira, hay algo que a mí me ayuda mucho, ¿no? Acuérdate, el día del juicio final, estaba enfermo, vinisteis a verme, estaba desnudo, me vestisteis,
tenía hambre y me disteis de comer. Todo lo que hicisteis con uno de estos, dice Jesús, conmigo lo hicisteis. Si Cristo dio la vida por nosotros, dice el apóstol, nosotros también hemos de dar la vida por nuestros hermanos. Y al final hay que dar la vida. Uno no puede vivir para sí mismo. Al final el Señor te pone, es tan misericordioso, que te pone la oportunidad para que tú des la vida también por otro. Para que no estés tú en tu comodidad, sino que vivas la incomodidad por bien del otro, por bien del enfermo, por tu padre imposibilitado. ¿Sabes? Ahí está la cosa, ¿no? Mira, recuerdo una enfermera que trabajaba en un hospital, que me dijo que entró una señora de 50 años que le había atropellado una moto y había quedado en coma. Estuvo 4 o 5 meses. Al cabo de los 3 meses, ya la supervisora del hospital empezó a comerles el coco a todo el equipo. Oh, no puede ser, parece mentira, no hay remedio, aquí manteniéndola, esto es un gasto inmenso. Y el marido, fíjate, el marido viene todos los días, escandalizada de que el marido venía todos los días a verla. Tal cual, hay que hablar con los médicos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Voy a hablar. Bueno, habló con los médicos y me escuchó una conversación que tuvo y dice, no, mira, esta señora está bien, solo se le puede dar morfina en la medida en que lo necesite, si le duele algo, pero ahora no y tal, bueno, déjala, hay que ayudarla, porque han habido casos de gente que se ha recuperado del coma. Bueno, la cosa quedó ahí. Al cabo de un mes más, un día llegó al hospital y fulanita, no, le pusieron morfina y ya se ha muerto. Y yo le pregunté, oye, ¿esta supervisora es casada o soltera? Dice, no, está separada. Y yo, no me extraña, cualquiera cierra los ojos en la misma cama al lado de esta mujer. En fin, mira, yo, esta enfermedad, hay gente muy buena en los hospitales, que se han enfrentado directamente de, oye, conmigo no cuentes, Pero claro, hay turnos, se van y al día siguiente ya la han enviado al otro mundo. Es decir, es no apreciar la vida. Es decir, la vida solo vale si tiene unos parámetros de calidad que no marcas tú ni yo, sino que marcarán los tíos del foro de Davos y de la Agenda 2030. La calidad de tu vida la marcarán ellos. Cuando ellos decidan que tu vida no tiene calidad, pues te liquidarán. Y entonces están haciendo mucha presión en los hospitales para que los médicos, los enfermeros, pues tiren por la calle del medio. Muchos de ellos, yo diría que la mayoría no están por esa labor. Pero claro, las nuevas generaciones, como me decía un médico, dice, la medicina tiene mucho de mecánica. Si cuando estudias te enseñan a hacer las cosas bien, las haces siempre bien. Si te las enseñan a hacer mal, las haces siempre mal. Nuevas generaciones. Quizás esta generación no se ha tragado estas mentiras que estamos viendo últimamente en muchos conceptos, porque quizás venimos de otra generación. Pero está claro que las nuevas generaciones quizás no lo tengan tan fácil, o sí, quién sabe, como lo hemos tenido nosotros. Hablo del adoctrinamiento que se está viviendo en las escuelas, sobre todo con los niños. Esa ruptura de la infancia. Aquí no se trata de hablar de una orientación sexual o la otra. Se trata de tratar temas que, si cabe, son de adultos y son muy complejos de entender, a niños, a infantes, a niños de 3 y 5 años, de los de vamos a dar clases de masturbación, esto en clases, de los de eres Paco, te he visto jugar con una muñeca, mañana puedes ser María, vamos a empezar con tus procesos hormonales, vamos a hablar con tus padres. Los padres no hacen nada, yo no sé exactamente qué está ocurriendo. Hay también la cultura del colectivo este abecedario, donde todo lo que no sea heterosexual y blanco es horriblemente malo. Yo no sé qué está pasando en este mundo, padre, pero está claro que alguien ha secuestrado la educación, y la educación así debe ser, es que prácticamente es casi obligatoria. Si tú no llevas al colegio a tu hijo, vas a ser perseguido y vas a estar buscado. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera con esta generación? Bueno, es que el futuro materialmente es terrible. Porque claro, cuando en la más tierna infancia se pervierte a los niños moralmente, se destruye su naturaleza,
se les invita a cometer actos sexuales o se les sexualiza con porquerías de uno u otro signo. Y se hace en el colegio, en horario lectivo obligatorio. Entonces, se trata de secuestrar sus mentes y también sus cuerpos. Unos cuerpos de los cuales ya no serán dueños, porque se convertirán en víctimas de su propia desgracia, de la destrucción de la propia naturaleza de ser hombre o ser mujer. Es decir, eso sí que realmente es satánico. Cuando no hay papá ni mamá, sino progenitor 1 o progenitor 2. Cuando su más tierna infancia se les educa en todas las patologías sexuales y se les cambia cambiando el sexo. Eso es absolutamente satánico. Y no lo dice Putin solo, lo digo también yo. Es decir, estamos llevando a la destrucción de la sociedad, a la destrucción de la juventud, a arruinar todo nuestro futuro. Es decir, estamos creando una generación de zombies, pero es mucho más grave. Porque fíjate que Orwell, en aquella novela que hizo de 1984, hay un momento que el político tortura al protagonista y le dice: yo no quiero que me obedezcas, yo quiero que pienses como yo. A los niños se les obliga a pensar como ellos y a los padres se les dice que obedezcan, porque si no se les va a caer el pelo. Pero hombre, esto es como si un día vienen a mi casa unos ladrones y se llevan la tele. Bueno, pues mira, se llevan la tele. Y luego se llevan tocadiscos, y se llevan el sofá, y se llevan la cocina y la nevera. Pero oye, cuando ya se quieren llevar a un hijo mío, hombre, yo diría que por un hijo tengo que matar, ¿no? Para defenderlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que destruyan a nuestros hijos en nuestras propias narices. Y lo hacen directamente desde el gobierno. Y los maestros, una panda de huevones, los buenos, no digo ya los malos o los que comulgan con esto, pero los buenos huevones. ¿Para qué te has hecho maestro? Para jubilarte, para no tener problemas. Tienes una responsabilidad gravísima y Dios te pedirá cuentas. Porque lo que estás haciendo está rayando, ya es un crimen de lesa humanidad contra la inocencia de esos niños. Ay del que escandalice a uno de esos pequeños, dice Jesucristo. Ay de aquel que los incite a pecar, porque más le valdría que con una piedra de molino lo echasen al mar. Eso dice Jesucristo. Y eso valía hace 2000 años y vale ahora con mucha más razón. Estoy haciendo para custodia de las últimas preguntas. Han canjeado puntos, preguntan una pregunta que es para ti. Dice, ¿por qué se oculta todo el conocimiento que hay en el Vaticano? Se habla de que hay muchos conocimientos, más de 37 kilómetros lineales de archivos secretos. Quizás hay conocimientos que podrían ayudar a la humanidad, porque sí que es verdad, hablando de educación, que oye, aparte de que el nivel es bajísimo educacional, ya ni te cuento el adoctrinamiento, ¿no?, que hablamos. Quizás la solución la tenemos mucho más cerca, y el Vaticano, la Iglesia, tiene conocimientos ancestrales que nos pueden volver a retomar en la línea evolutiva del ser humano, porque el ser humano está decayendo evolutivamente, evidentemente. Bueno, no, mira, los archivos de la Iglesia que tiene el Vaticano, los archivos secretos, se publican cada 70 años, ¿sabes? Tiene una antigüedad de 70 años. Se van abriendo archivos a medida que pasan los años. 70 años se abren los archivos, 70 años se abren los archivos. Todos los archivos del Vaticano son públicos. Ahora, ir a consultar algo ahí es una tarea ímproba. Los mismos que están en el Vaticano, entienden un poco, son especialistas en determinados temas, pero los archivos vaticanos sobre todo son históricos. No hay archivos de conocimientos científicos, más bien son históricos. Sobre todo se guarda en el Vaticano la correspondencia, los documentos, los informes, eso sí. Fíjate que sobre todo son informes históricos, pero no esos informes de los que hablaba aquella película de Tom Hanks, ¿no? Que estaba todo el día dando vueltas en el Vaticano encontrando libros extrañísimos. No, eso no hay esos conocimientos que nos servirían. Más bien hay bastante incultura. Fíjate que hace unos años una televisión italiana se puso en la plaza de San Pedro y cuando veía a un cura decía: dígame los 10 mandamientos de la ley de Dios
en orden. Oye, preguntar a una docena de curas, no se los sabían enteros y los decían desordenados. Solo un cura viejecito se lo repitió de arriba abajo. Es decir, unos tíos que a duras penas recuerdan los mandamientos, ¿qué conocimiento van a tener que pueda ayudar a la humanidad? Los archivos vaticanos son históricos. Y mira, fíjate, cuando se abrieron los archivos de la Segunda Guerra Mundial, que de toda la obra que hizo Pío XII en defensa de los judíos y toda la obra de beneficencia que realizó durante la guerra, en el Vaticano esperaban que hubiera una avalancha de estudiosos para cotejar los archivos y reformar esa historia, que era sobre todo contraria a Pío XII. Pues se quedaron de piedra porque no fue nadie, porque todos los libros cargándose a Pío XII ya están hechos, no los van a cambiar ahora. Sabes que a veces se pueden ver cosas, pero la gente tiene poco interés. Más bien en el Vaticano más bien es un ente de diplomacia política. Es decir, la Iglesia quiso tener un Estado propio para salvaguardar su libertad, para no depender de ningún gobierno. Por eso hay un Estado Vaticano. Otra cosa es que ese Estado Vaticano gobierna, por un lado, el Estado y por otro lado, la Iglesia Universal. Pero claro, es una cosa que siempre ha sido muy difícil. Siempre ha sido muy difícil gobernar la Iglesia. Y en esos estamentos, estratos burocráticos, mira, a mí me decía una monja que estaba en el Vaticano, dice, mira, en el Vaticano están trabajando casi 5.000. ¿Qué hace tanto cura ahí? ¿No está todo informatizado? Que dejen ahí 200 y se vayan todos a trabajar en las parroquias. Que al final es eso. Como te decía antes, estas élites satánicas controlan todos los estamentos y hay una agenda maravillosa, Agenda 2030, no tendrás nadie serás feliz, que es la que gobierna y es la que controla todo. Al fin y al cabo, me da igual si gobierna la izquierda, la derecha, la del centro o quien sea, todos siguen la misma agenda, incluso los reyes se ponen el pin de la Agenda 2030, no tendrás nadie serás feliz. ¿No? Entonces, yo quisiera saber un poquito que me hablaras de algunos puntos de esta agenda, que parece muy buenista desde un punto de vista muy simplista y desde un punto de vista en el que profundizas es absolutamente, de nuevo, satánica y sobre todo desde un punto de vista eclesiástico de fe, ¿no? Es decir, hay muchos puntos bastante siniestros, lo hemos vivido este verano, ¿no? Con el timo climático, cómo se adultera, cómo se cambia el tiempo, cómo te dicen que tienes que comer insectos para ser feliz, porque evidentemente pues, el ser humano molesta y no puede comer no sé qué cosas, tiene que comer insectos, ahora hay una crisis energética, entonces lo mismo, no tendrás nada de ser feliz, da igual cómo lo mires, en qué punto lo veas, ¿no? ¿Qué opinas de esta Agenda 2030 en estos puntos, sobre todo siniestros, de no tendrás nada de ser feliz, padre? Pues mira, es una agenda prometeica, ¿sabes? Pues la leyenda de Prometeico, de Prometeo, que hay una estatua de él dedicada en el Rockefeller Center, el nido de la masonería y poder mundial, Rockefeller Center. Hay una estatua de Prometeo, que es el que se puso a nivel de los dioses y los venció. Pues es la agenda de Prometeo. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, producción y consumo responsables. Todo esto es mentira. Es decir, ¿cómo puedes creer en esto? Es más difícil creer en esto que la Santísima Trinidad de Dios, hombre. Que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es infinitamente más difícil creer en esto. Esto es una verdadera chorrada. Te hablan del mundo feliz de Huxley, un mundo feliz controlado por ellos, donde comerás porquería, donde vivirás donde ellos quieran, donde no tendrás nada, donde te robarán la herencia de los padres, donde tus hijos se convertirán en unos pervertidos para que tú seas un verdadero desgraciado, un esclavo sometido a sus dictados. En fin, no sé, es algo tan sumamente absurdo, pero claro, como hay tanto dinero detrás, hay tanta potencia económica e intelectual moviendo esto, pero bueno, aquí en España, por ejemplo, ¿cuántos pantanos han destruido? Están vaciando los embalses, quieren tenernos cogidos por aquí, tenernos acogotados, en estado de pánico permanente, siempre con miedo. Mira, por ejemplo, han subido todos los precios una barbaridad.
Pero el gobierno de Cataluña ha bajado los títulos de transporte y los trenes de cercanía los ha hecho gratis. Eso para apaciguar el pueblo, es el pan y circo, pero no ves que te vas a quedar sin nada, se te están robando. Si cuando muera tu padre no podrás pagar los impuestos de sucesión y se lo quedarán ellos. Es decir, que no sé, es algo... Mira, un mundo, es decir, es un mundo unipolar. Hay una agenda para reducirnos todo a la unidad de los esclavos. Claro que hayan países que no traguen con esto y países grandes despierta la ira de todos estos plutócratas y están dispuestos a matar y a destruir como están haciendo ahora. Al final se trata de un conflicto geopolítico que se hace a costa de los pobres ucranianos. Porque hay unos que no tragan y otros que quieren implementar su agenda al precio que sea. Hombre, unos tíos que han matado, han robado, han abortado, por favor, ¿qué no son capaces de hacer? Estamos en manos de verdaderos, de gente malvada, de gente acanallada, a todos los niveles ya. Si no eres un canalla, no subes en política. La gente honrada hace años que la echaron de la política. En ningún sitio, en ningún país del mundo. Bueno, el mundo es muy grande. Puede haber algún país que haya gente honrada. Rectifico. Ya de verdad, las últimas preguntas, padre. En esta línea me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿hay algún héroe, hay salvadores? ¿En quién debemos confiar? ¿Cómo podemos ayudarnos con esta situación? Porque evidentemente parece que lo tienen absolutamente todo controlado. ¿Hay alguna esperanza? Yo pienso que sí, que la hay. Y a veces más cerca de nosotros de lo que parece. Ahí tenemos, por ejemplo, en el Vaticano, bueno, ahora ya no porque los han jubilado rápidamente, el cardenal Burke de Estados Unidos, el cardenal Müller, alemán, el cardenal Sara, y aquí en España, el obispo Reixplá de Alcalá, el obispo Munilla, que ahora está en Alicante, son gente buena, entregada, que anuncian el Evangelio. Es decir, si queremos encontrar una referencia y un criterio justo, lo podemos encontrar. Y más ahora, y a través de las redes sociales, podemos encontrar un montón de porquería, pero también hay trozos de oro flotando y si los buscamos podemos encontrarlos. Y líderes mundiales hay, claro. Como estamos en una censura permanente, todo que se enfrenta al discurso políticamente correcto te cierran tu canal de YouTube. Yo recuerdo que estuve en Murcia en una conferencia de la Asociación Libertas, Francis Martínez, no sé si lo conoces. No. Es un hombre al que se le podría hacer también una entrevista. Dio una conferencia sobre la Agenda 2030. La subió en YouTube en secreto. Oye, pues no le dejaron publicarla porque ya se la suprimieron directamente, sin haber salido a la luz, porque la tenía puesta todavía en esa sección que todavía no ha subido. ¿Y qué es lo que se dijo ahí para que se lo cerraran? Bueno, pues esto mismo que te estoy diciendo yo más o menos. Lo que pasa es que puso él un PowerPoint muy gráfico donde se ilustraba cómo a través de la demolición de la sociedad actual se quiere implementar una Agenda 2030 con una sociedad arrebañada de esclavos, ¿no? Y eso lo explicó con mucho énfasis. Pero yo supongo que el PowerPoint tenía mucha fuerza, ¿sabes? Con gráficos y cosas de estas. Pues sí, se lo suprimieron, porque hay cosas que no se pueden decir. Es decir, si tú no estás a favor a 100% de la homosexualidad, te empapelan en la Fiscalía del Odio. Si tú dudas de lo que dice Borrell y piensas que a lo mejor Putin tiene razón, te suprimen el canal de YouTube. Oye, ¿qué libertad es esta? ¿Qué libertad es esta? Estamos oyendo solo la versión de unos y no podemos oír la de otros. Hombre, que nos dejen respirar, que nos dejen ser libres. Pero claro, si somos libres podemos resistirnos. Y ellos quieren resistencia, quieren sometimiento. Al final, padre, te voy a caer fatal porque me vas abriendo temas y me sabe mal despedirme sin preguntártelos. Bueno, podemos quedar dentro de 2 meses. Exactamente. Última preguntilla. Yo quisiera saber, porque además que es un tema que me has recordado de la primera entrevista, sobre el tema de la inmigración.
Migración ilegal, este descontrol, cómo quieren que nos dividamos, ¿no? Al final enfrentar hombres con mujeres, una orientación con la otra, y al final es eso, ¿no? Enfrentarnos, dividirnos. ¿Qué es lo que estamos viviendo en España? Esa división que está habiendo también con la inmigración ilegal, porque no se trata de que vengan buenas personas aquí a trabajar a España, no. Estamos hablando de que las personas que no quieren de otros países, de las cárceles, los están liberando, se están creando acuerdos con asociaciones, con ONGs y cosas peores para traerlas aquí en salvoconductos o en movidas, historias, en pateras, y luego según llegan les damos comida, les damos trabajo, les damos un sueldo vitalicio, y luego el que es el autónomo, el que es el pequeño empresario, el que quiere buscarse la vida, a ese se le denosta, se le rompe y se le destroza. Y si le podemos destrozar el escaparate, pues mucho mejor, ¿no? No vaya a ser que ese hombre prospere con él y su familia. Quizás sea un poquito de lo que está pasando en España, sobre todo con el tema de la inmigración ilegal. Padre Custodio, ¿qué es lo que opinas? Bueno, mira, por decir algo parecido a lo que tú has dicho ahora mismo, me empapeló la Fiscalía de Odio y estoy pendiente de un juicio por islamofobia, ¿sabes? Simplemente porque dije que entre toda esa emigración había muchos islamistas radicales que tenían como objetivo arrasar con la cultura europea y construir la suya. Es decir, algo que está en todos los libros sobre el Islam. El Islam lo que quiere es expandirse de grado o por la fuerza y crear esa nueva sociedad islámica que ellos tienen en su ser, ¿no? Es la evangelización que tienen ellos, hacerse cargo de las sociedades e implantar su ley religiosa, política, cultural y económica. Es decir, a mí lo que me llama la atención, mira, sobre todo el problema de la migración, es que aquí, con el aborto, faltan 3 y 4 millones de españoles que no existen. Nos los hemos cargado. Hemos matado a los nuestros y resulta que hay un vacío generacional que se tiene que llenar con algo. Pero claro, ese llenarlo con la inmigración es lo que tú dices. En una sociedad tan tecnificada como la nuestra, hace 100 años un hombre con sus 2 manos se ganaba la vida. Ahora toda esta gente que viene aquí, es lo que dices tú, les dan un sueldo vitalicio. Bueno, ¿qué pasará con todo esto? Pues no sé, quieren construir una nueva sociedad. Tal vez piensan que los emigrantes, su desarraigo, los hace más susceptibles de tragar con esa nueva sociedad y ese nuevo orden que quieren hacer. Pero yo dudo mucho que el Islam trague con toda esta porquería de la Agenda 2030. Ellos piensan que al Islam lo pueden corromper y dominar. Yo lo dudo mucho, porque es una fe muy monolítica que no simplemente es una fe religiosa, sino que es una estructura social, cultural y familiar. Dudo mucho que el Islam trague con todo esto. Mira, y en Ceuta, por ejemplo, la Asociación Islámica de Padres dijo que a sus hijos los sacaran de las clases del lobby gay y tuvieron que tragárselo. ¿Por qué los padres católicos no hacemos lo mismo, hombre? Claro, mira, el tema de la inmigración, ¿es necesaria la inmigración? Seguramente sí, pero porque nosotros mismos lo hemos buscado destruyendo a nuestra propia población. Y el futuro verdaderamente es muy oscuro. No se sabe hacia dónde quieren ir. Yo diría que es eso, que piensan que el emigrante, por lo desarraigado que está, es más susceptible de participar de esta Agenda 2030. Padre, espero que este ratito, esta horita y pico ya está a gusto. Siempre que mis invitados me gusta que en la última preguntilla fuera pues dar algún consejillo a las personas. No se trata solo de generar miedo, porque si no al final nos movemos en lo mismo, ¿no? Apaga la televisión, pero yo te voy a contar más miedo, que sufras más. No se trata de eso, sino de aportar soluciones. Entonces, algún consejillo a modo de solución para las personas que nos puedan estar viendo ahora y después, y ya te dejo tranquilo. Mira, pues te voy a dar, me gusta mucho lo que dice César Vidal en su programa, cuando acaba su programa, que dice, no se desesperen ni pierdan, no pierdan la esperanza, porque los poderosos de este mundo parecen gigantes, pero es porque los contemplamos de rodillas. Ya es hora de ponernos en pie y mirarles a la cara. Hay que levantarse y empoderarse. Hay que levantar la mirada y defender lo que es nuestro, nuestros hijos, que son nuestros, no del Estado, ni de los sinvergüenzas del foro de Davos. Que son nuestra carne y sangre, hay que defenderlos con uñas y dientes. Claro que sí, padre. Lo dicho, espero que este ratito hayas estado a gusto. Ya volveremos a agendar tranquilamente.
Para mí, cualquier guerrero de luz que dé un poquito de otro punto de vista en este mundo tan globalista que solo importa una opinión, me parece no solamente importante, sino necesario escuchar otros puntos de vista, trabajar el pensamiento crítico que nos están aborregando de una manera o de otra y es importante tener estos seres de luz, estos guerreros de luz que nos dan vida y que sobre todo que nos dan esperanza, ¿no? De que se puede confiar en la humanidad y con personas como la suya, pues seguramente que sí. Espero que este ratito ya esté a gusto, padre, y hablamos cuando hablamos pronto. Y sobre todo que nuestro mundo está en manos del buen Dios. Aunque permita a estos sinvergüenzas actuar, está en sus manos. Muchísimas gracias, padre. Hablamos muy pronto. Un abrazo. Que vaya súper bien todo. Hasta luego. Máximo A éxito. todos tus seguidores. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido